¿Te has castigado alguna vez por algo que hiciste en el pasado? Como si realmente no merecieses el perdón? ¿O quizás lo hayas hecho a otra persona? Esto es lo que alimenta realmente la culpa. El creer que estamos rotos, el creer que hemos hecho algo malo en nuestra vida pasada y ahora debemos de pagar las consecuencias por haber alimentado esa culpa en el pasado. En el día de hoy lo que estaremos trabajando es el nivel de conciencia de la culpa, que está asociado con el nivel logarítmico de 30, que es el segundo punto, en el capítulo número 2 de esta explicación de los mapas de los niveles de conciencia. Quiero dar un pequeño detalle. Este nivel de conciencia es, por así decirlo, uno de los sustentos, de los alimentos de este mundo. Porque la culpa, el sentirnos culpables o el creer que hemos sentido culpa o creer que podemos culpar a alguien, es uno de los mayores actos de irresponsabilidad, de crítica y de sufrimiento de los seres humanos actualmente en nuestra sociedad. Porque si el otro tiene la culpa, quiere ser que yo no soy el culpable o no soy el responsable o yo no tengo nada que ver en todo esto. Si la culpa la tienen otras personas, yo no veo ni siento eso en mí. Si la culpa está fuera y está en el exterior, quiere ser que nada de eso habla de quién yo soy. Con lo cual, el ego se está separando de la identidad, del sentir y de la responsabilidad con respecto a eso que está sucediendo. Con lo cual, la culpa hay mucho jugo en ella, hay mucho beneficio oculto que se extrae de estar en este nivel de conciencia. Porque de alguna manera esto viene suscrito por el título de por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y esto es como posicionarte en una posición incluso como de devoción, como de religiosidad, como de superioridad, porque tú cuanto más culpa cargas, quiere decir que de alguna manera vas a ser más visto por Dios o vas a ser más especial para Dios, cuando realmente no tiene nada de beneficioso tanto sentirte culpable como criticar o lanzar la culpa a otra persona. Así que esto es lo que vamos a estar desgranando en el nivel de hoy, en el día de hoy, en este capítulo 2 de los niveles de conciencia. Y quiero volver a sacar a conciencia que realmente todos y cada uno de nosotros tenemos algo que ver en cada nivel de conciencia. Y créeme que este es uno de los capítulos en los que se requiere de que veas en detalle dónde se está jugando la culpa en tu vida, dónde estás llevando a cabo lanzar la culpa a otras personas. Porque veremos cuáles son los mecanismos del ego posteriormente para darte cuenta de que la culpa es muy jugosa, de la que la culpa se esconde en muchos actos. Y también lo estaremos viendo en qué chakras, en qué partes del cuerpo se almacena la culpa, que tiene que ver también con respecto al nivel anterior que estuvimos viendo del nivel de la vergüenza. Así que vamos allá, nuevamente, paso por paso, para poder ir desgranando cómo se ve la culpa en todos los aspectos de nuestra vida. Punto número 1. ¿Qué es la culpa? O sea, ¿qué es lo que es realmente esto de sentirse culpable? Bien, la historia o la narrativa básica de la culpa viene por creer que hemos hecho algo malo, por creer que la hemos cagado, es decir, que hemos pecado. Y eso, según nuestra mente, según el ego, la limitación o la historia que nos contamos nutrida por esta culpa, es que no se puede enmendar, no se puede borrar, no se puede subsanar, no nos pueden salvar o liberar de este sentimiento. Es como algo que está incrustado intrínsecamente en nuestra identidad, como si realmente formase parte de quien somos en verdad. Y nada ni nadie nos pudiese salvar de este estado de sentirnos culpables. La culpa calibra muy bajito, o sea, el segundo punto del nivel de conciencia por debajo de 200, que en este caso va a favor de la falsedad, y en este caso es algo que resta vida, es algo que va a negar a Dios, como bien estamos viendo en esta primera parte, en este primer segmento del mapa del nivel de conciencia, ¿sí? Entonces, en este nivel, cuando la culpa se vuelve extrema, adopta. Aquí estoy mirando el maravilloso ordenador, me he puesto una serie de puntitos para poder tenerlo todo en claro y para poder detallar realmente cada nivel con toda la precisión que se requiere, ¿vale? Entonces, las formas que adopta la culpa en nuestra vida es, uno, un remordimiento constante, es un diálogo interno, de una voz interna que incluso nos susurra como en alto volumen que no tenemos remedio, que esto es algo que tenemos que cargar para toda la vida, que esto es algo que no podemos merecer perdón, es algo que hemos hecho de manera muy catastrófica, es algo que merecemos pagar. Y fijaros el diálogo tan destructivo al que puede llevarte todo ese remordimiento. De hecho, fijaros que normalmente suele estar atañado a una figura en el rostro, en la cara, como de por Dios, sálvame de aquí, de por favor,
libérame de esta sensación porque yo mismo no puedo. Y eso es en última instancia lo realmente peligroso, ¿no? de la culpa. El creértelo tanto, el revolcarte en la culpa, el creerte tanto el ser un culpable, que vas a ser más merecedor de algo que ni tú mismo te crees merecedor de ello. O sea, fíjate el envolvimiento loco en el que estás envuelto cuando tú te crees culpable o cuando lanzas la culpa al otro. Es un acto de autocastigo y de autorrecriminación. Es como que tú a ti mismo te flagelas, tú a ti mismo te culpas y tú a ti mismo te retroalimentas una y otra vez de que tú lo has hecho, de que tú te otorgas ese acto de sentirte culpable. Con lo cual, de alguna manera, eres tú contra tú. No hay una opción que te haga ver algo desde otro punto de vista, no hay una opción que te haga salir de ese estado, porque eres tú contra tú. No hay nada que sea más allá de eso, ¿sí? Entonces, es un sentirte defectuoso, sentirte que hay algo malo en ti, sentirte que hay un error, sentirte que eres un pecador, como muchas veces la iglesia o las religiones nos lo han compartido. Que al final el pecado es algo que no se puede subsanar y que solo ha habido unos elegidos que lo han logrado y que de alguna manera pues tenemos que vivir una vida en pecado, liberando, entregando, siendo devotos y haciendo actos para aliviarnos un poco de este sufrimiento. Cuando de verdad que desde ese estado no se puede aliviar ningún sufrimiento, porque de alguna manera es como que tratas de coger un repunte y enseguida vuelve el remordimiento, enseguida vuelven los gritos, enseguida vuelve el autocastigo, enseguida vuelve la narrativa destructiva y lo que continúa es bajando en la montaña rusa hasta llegar al fondo. Pero claro, ese fondo, como bien nos decían en la que se avecina, en el fondo de tu... ¿Cómo era? De tu mierda de vida, siempre hay un nivel más para abajo. Entonces, claro, es como el sótano continúa profundizándose hasta llegar, evidentemente, a sentir el anterior nivel que estuvimos viendo en el anterior capítulo, que es la vergüenza. Pero bueno, tranquilos, que yo sé que a veces estos panoramas de los niveles de conciencia negativos, carentes de integridad, que van en contra de la vida, parece que no tienen salvación y solución, pero sí la tienen. Por eso estamos trayendo toda esta información poderosa para que la lleves en práctica, para que la compartas y obviamente para que continúes desarrollando esta conciencia y esta apertura de perspectiva hacia nuevas experiencias que te hagan despertar o activar estos niveles de conciencia. Porque más lejos de que no quieras caer en estos estados, de que tomes conciencia, los liberes y cada vez no transites más estos estados, es una bendición. El poder darte cuenta de que sientes culpa, el poder de que sientes sufrimiento, de que sientes vergüenza. No porque caigas en ira o caigas en deseo o en miedo, estés más elevado o estés más abierto o estés más adelantado en el camino. De hecho, cuando tú conectas con la ira, normalmente hay algo más profundo, más profundo, más profundo, hasta que conectas con los estados más bajos, que es lo que realmente está escondido en tu interior. Porque normalmente el ego, tu identidad limitada, tu niño interior, la parte de tu mente limitada, no quiere caer en este tipo de estados. ¿Por qué? Porque la energía, el dolor que se siente y la sensación energética y emocional que puede verse expresada en el cuerpo es mucho más grande y mucho más amplia. Pero es una bendición, es un regalo. Solo hay que aprender a verlo desde otro punto de vista, que es algo que estamos viendo y repitiendo en cada vídeo. Entonces, en muchas culturas, la culpa se utiliza como una herramienta de control o de manipulación. De hecho, cuanto más te sientas culpable, más algo o alguien tiene que compartir una información para que tú te liberes de dicha culpa. Y como la culpa es tan grande, te posee tanto y te enreda y te domina tanto en tu interior, es como, claro, necesito a esta persona para que me libere de mi culpa. Porque por mi culpa, pero me llega la culpa. Fijaros, se repite 3 veces, ¿no? Soy culpable en cuerpo, culpable en mente y culpable en espíritu o en corazón. Cuando en muchas ocasiones las enseñanzas espirituales o los maestros nos han venido a contar una historia totalmente diferente. Por eso al final la famosa frase de que cada uno entiende desde su punto de vista lo que quiere. Porque claro, desde un nivel de conciencia, desde un nivel de apertura de percepción, cada uno comprende lo que quiere, como quiere y recibe la información como quiere. Como el famoso juego de el reloj roto, que escuchas una cosa, y desde que lo cuenta uno hasta que lo cuenta el otro, ha pasado una historia totalmente diferente. ¿Me explico? ¿Por qué es una herramienta de control y manipulación? Porque realmente es un mecanismo en el que tú puedes dominar a las masas. Una masa que se sienta culpable va a poder ver a alguien que está en otro nivel de conciencia, por muy poco elevado que esté en el siguiente nivel de conciencia, como alguien que lo van a venerar. Lo van a ver como alguien muy importante y muy especial para que les liberen a ellos de la culpa. Entonces, contra más gente haya en ese estado, mejor para esa
para esa figura que quiere dominar y que quiere controlar a la masa social. ¿Me explico? Entonces es realmente poderoso este estado los que realmente lo quieren utilizar para la parte más negativa, por así decirlo. Pero bueno, aquí estamos simplemente para seguir tomando conciencia. Recuerda que cuanto más tomas conciencia, cuanto más elevas tu nivel de conciencia, más luz y apertura estás llevando a los diferentes aspectos de tu psique, de tu conciencia humana, de la parte de tu mente que está más dormida o todavía no ve eso desde el aspecto más completo, total y aperturado. ¿Sí? Entonces eso es lo positivo y lo bonito. Y cuando tú ves el contexto completo, el cuadro completo, ¡wow! Te das cuenta de todo ese tipo de cosas. En cambio, estás enfocado solo en una ficha, que en este caso es el egoísmo, en este caso puede ser solo estar en miedo, no ves el panorama completo, no ves el cuadro completo, ¿sí? Es como los puzzles. Realmente hay que ir reuniendo las piecitas para, ¡pam!, darte cuenta. Pero ¿cómo rellenas el puzzle? Viendo el cuadro completo, viendo el contexto completo. Fijaros la anécdota. Entonces, punto número 3, ¿vale? Que ya llevamos por el segundo punto. Punto número 3, vendríamos ahora. ¿Cómo se siente vivir en ese estado de culpa? ¿Cómo es vivir tu día a día en lo cotidiano, relacionarte con las personas, tener encuentros con las personas, tomar decisiones desde este estado de culpa? Bueno, ya te lo digo yo, que es una movida. Si alguna vez te has sentido culpable o has pasado esa época en la que crees que no merecías perdón, no merecías que se te liberase, no merecías unas palabras de compasión o de amor con respecto a ese acto que según tú fue catastrófico y lo etiquetaste como algo que tú debes de pagar y algo que debes de cargar durante toda tu vida, como si fueses aquí, yo qué sé, un peregrino que se está ahí latigando y fustigando, te darás cuenta de que la vida es una vida muy difícil, muy dolorosa, en la que requiere de mucho sacrificio y de alguna manera se basa en este tipo de cosas, que es la primera en la que sentiste que algo hiciste muy mal, si lo cargas contigo. Entonces, como hiciste algo mal, el que lo hizo alguien mal fui yo. Entonces yo soy el que hice algo mal. Yo soy el que está mal porque yo hice algo mal y tengo un pecado que está mal y que nunca va a ser resuelto. Dos, deberías de haberlo hecho diferente. Pero fijaros con ese deberías de haberlo hecho diferente. Esto siempre, esta conversación de haberlo hecho diferente, si hablas de un estado futuro, desde un tiempo en el que ya pasó lo que pasó y ahora estás, debería haberlo hecho diferente, debería. El doctor Hawkins comparte que todos los futuros, todos los condicionales, todos los debería, todas las suposiciones, al ser condicionamientos futuros, al hablar en un tiempo en el que no existe, que no es el presente, o en ese tiempo en el que sucedió, no son verdad. No tienen el poder de cambiar absolutamente nada. No existen, son falsos, no te pierdas ahí. Debería, podría, si habría, si hubiese, si me... Eso son todo suposiciones, son cosas imaginativas que suceden en tu mente y que realmente no te llevan a lo que sucede en el presente, a lo que sucede en tu interior, a nivel mental, cómo tú te estás sintiendo y qué conciencia puedes desarrollar con respecto al suceso que sucedió, que se está presentando nuevamente en tu presente. Simplemente eso. Y punto número 3, no mereces perdón. O sea, tú no mereces el perdón. Tú es un error, que es una tara que debes de cargarla de por vida. O sea, no mereces el perdón, no mereces que se te libere. No mereces verlo desde otro punto de vista, no mereces el poder compartirlo con alguien y desde ahí que sea entregado. Es como algo, como un tatuaje en tu alma, en tu corazón, que debes de cargarlo para siempre. Y eso no es así. Porque no hay nada que sea permanente a nivel mental, a nivel del mundo, a nivel psíquico y a nivel emocional. ¿Por qué? Porque todo cambia. La única constante en esta vida, por lo menos en la conciencia humana, en esto que llamamos mundo, es el cambio, es la transformación, es la evolución. Por eso estamos viendo el mapa de los niveles de conciencia. Si no, en este mapa no podría existir, solo existiría un nivel. ¿Me explico? O dos niveles. Pero claro, nos damos cuenta de que hay días que nos sentimos bien y hay días que nos sentimos mal. Hay días que nos sentimos muy alegres y hay días que nos sentimos un poco más tristes, un poco más iracundos, un poquito más tal. Entonces, vemos que hay diferentes perspectivas, diferentes maneras de ver el mundo, de sentir y de expresarnos en esta vida. Con lo cual, podemos elegir. Como bien compartimos mucho en esta comunidad y en este canal de YouTube, es elige de nuevo. Hay opción a elegir. La cuestión es que estamos eligiendo en base a algo que es que solo existe eso. Solo existe eso. Pero claro, porque nos beneficia, porque hay un beneficio oculto que estamos extrayendo de creernos que somos culpables con respecto a esta situación. Porque nos da identidad, nos da energía, nos da existencia, nos da importancia y obtenemos algo a cambio que no estamos dando cuenta por creernos culpables. De hecho, fíjate que es un estado de víctima, un estado de pobrecico, un estado de pena absoluto en el que conectamos cuando estamos en este nivel de conciencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué te repite la mente? Lo que hemos hablado anteriormente, el tema de los condicionales. No debería haber hecho eso, si hubiera sabido, soy una mala persona, podría haber hecho, si me habría dado cuenta de,
todo suposiciones, todo alegorías, todo cosas futuras, condicionales, que realmente son suposiciones de tu mente. Entonces, dar por hecho es algo de la mente limitada, es algo de la mente temerosa, es algo de la mente que no comprende. Es decir, como decía el amigo Buda, es de ser unos ignorantes. Porque realmente no te estás dando cuenta de que la única decisión, el único momento presente y la única conciencia que existe es la del presente. Con lo cual, ¿para qué vas a estar bailando en lo que sucedió en el pasado y haberte dado cuenta en suposiciones y supuestos del futuro? Cuando realmente estás esquipeando, estás queriendo saltar. ¿Cómo te estás sintiendo en este momento, en el día de hoy, con respecto a esto? ¿Qué sucedió? ¿Qué perspectiva puedo ver que no estaba viendo? ¿Desde qué conciencia estaba operando en este momento y desde qué conciencia puedo operar en este momento? Que eso lo veremos luego al final en trascender el nivel de conciencia de la culpa y haremos también un periodo de oración y de suelte para este nivel de conciencia. Entonces, muchas personas viven atrapadas en este nivel de conciencia, ya sea por la muerte de un familiar, ya sea por la decisión con respecto a una herencia, ya sea con respecto a algo que hiciste mal con tus hijos, ya sea con algo que hiciste mal en algún trabajo, con diferentes experiencias en las que tú sientas que has cometido un error, en las que tú sientas que has hecho algo muy mal y que no debería de haber sido así. Y ten en cuenta que el debería de haber sido así, normalmente lo extrapolas con respecto a lo que debería de haber hecho otra persona, con respecto a lo que debería de haber hecho una persona buena, con respecto a lo que debería de haber hecho lo que tú crees acerca de ti en ese momento de manera normal y natural, pero que en ese momento cometiste un error, un grave error que debes de pagar por siempre. Entonces, siempre como esa dualidad y ese baile en el que obviamente la parte buena, la parte positiva, la parte elevada, la parte inspirada no cobra ningún sentido. ¿Por qué? Porque tenemos que continuar cargando con ese error. Tenemos que continuar sufriendo por ese error y por esa experiencia. ¿Sí? Entonces, la culpa nos lleva a los extremos como autosabotaje constante, porque esa experiencia nos lleva a negar todas las siguientes experiencias que vayan unidas con respecto a ser de la vida. Si ocurrió en una de las relaciones, yo ya no merezco un hombre, ya no merezco una mujer que me ame, ya no merezco esto porque yo hice algo muy mal. Si ocurrió en la parte del trabajo, yo no se me va a dar ninguna otra oportunidad, no porque hice esto muy mal y ahora tengo que recurrir a otro tipo de trabajos para pasar desapercibido. Entonces, es una percepción de uno mismo tan limitada que en esa área de la vida es como un no apto, como una negación constante a las diferentes oportunidades y al cambio. Es decir, el abrirnos a una posibilidad diferente de ser, de estar y de tomar decisiones en el futuro. Es decir, en este presente, que puedes empezar a construir esa nueva realidad con respecto a esa nueva toma de conciencia en este presente. No, eso no existe. Lo negamos. Entonces autosaboteamos todas las experiencias que están sucediendo y que sucederán en el porvenir del futuro. Dos, enfermedades psicosomáticas. Psicosomáticas, por así decirlo, es psico, porque tú te lo has creído todo a nivel mental. Ten en cuenta que tú emites un juicio a nivel mental sobre la experiencia que ha ocurrido, eso lo almacenas en tu cuerpo a nivel emocional y eso lo expresas en el cuerpo, somático. Psico, de la mente, de la psique, de la conciencia, somático, en el cuerpo, lo almacenas en tu emocionalidad, en tu energía. Entonces, todas las respuestas a las diferentes experiencias que vayas a tener en el día a día van a responder a todas las estrategias para ocultar esa culpa, esa vergüenza, ese error que tú cometiste en el pasado. Para no darte cuenta, no tomar conciencia, no ver otro punto de vista, no liberarlo, no perdonarlo, no merecer amor y no ver eso desde otro ángulo, para, obviamente, liberarlo. Porque aquí lo que hacemos es no merecernos la liberación, no merecernos eso desde otro punto de vista. Con lo cual, fijaros la narrativa tan jodida que tenemos en este nivel de conciencia. Y obviamente a conductas autodestructivas. Autodestructivas y destructivas a otras personas. Porque la culpa no tolera ni esta, no permite absolutamente nada con respecto a cualquier cosa mínima que se le parezca. ¿Por qué? Porque hay una negación total de la experiencia, recordemos. No es un 99, es un 100%. Es la culpa llevada a su máxima expresión. Y obviamente el nivel de energía que se ve en este campo de conciencia es muy bajo también, ¿de acuerdo? O sea, estamos en un nivel 30, en un segundo nivel del mapa de la conciencia. Nuestra energía es una energía también muy densa, muy de víctima, muy baja energía. Al final el sentirte culpable es como la carga que asumes por sostener eso en tu mente, en tu interior, es tan grande que tú a ti mismo, para ti como tal no queda energía. Fijaros que realmente los que cargan la culpa van con los hombros agachados, van así como cargando esa culpa. Entonces, al cargar esa culpa no les queda energía para continuar viviendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve el mundo desde la culpa? Traguito para beber este maravilloso té rojo. ¿Cómo vemos el mundo desde la culpa? Bien,
El mundo desde la culpa se percibe, ¿vale? La apertura que tenemos a ver todo lo que sucede en nuestra vida, personas, experiencias, niños, animales, la naturaleza, el dinero, todas las áreas de la vida, se ve desde un lugar acusador. Tú sientes que alguien te va a acusar. ¿Por qué? Porque tú, al no reconocer esa culpa, al no ver esa culpa que te está poseyendo, que estás operando desde ahí, estás viviendo desde ahí, temes que te acusen, temes que te señalen la culpa que obviamente tú no quieres ver. Porque pregúntate, ¿por qué no quiero darme cuenta de que vivir desde la culpa me hace sufrir? Y ahí te saldrá ese beneficio oculto, te saldrá realmente lo que la gente te critica, lo que la gente te acusa, lo que la gente te señala con respecto a ese acto. Da igual en el ámbito en el que sea, no importa, tú te vas a sentir acusado, con lo cual va a ser un mundo que te puede acusar, un mundo que te presta atención, un mundo que te mira, un mundo que está lleno de castigo, ¿no? Al final, fijaros, también en el mundo religioso, como bien hemos comentado anteriormente, mereces ser castigado, mereces pasar periodos de penumbra, periodos de sufrimiento, periodos de estar jodido, básicamente. Donde alguien siempre tiene que pagar por algo. Es decir, el culpable siempre tiene que ser alguien. Y normalmente o es o uno mismo o alguien digno de llevar la etiqueta de la culpa. Porque con tal de no asumir que nosotros nos sentimos culpables, somos capaces de culpar a otros. Porque cuando todos deciden y se unen por una misma causa, tiene mucho sentido. Recuerda que cuando tú cuentas una mentira 1000 veces ya parece más verdad. Con lo cual, en la culpa ocurre exactamente lo mismo. De hecho, esto sucedió mucho en la historia de Jesús, que se juntaron, bueno, unos israelitas allá a apedrear a una mujer, y justo Jesús se dio cuenta y dijo que levante la mano y que tire la primera piedra quien esté libre de pecado. Y ahí realmente todos tiraron la piedra y se fueron, porque todos sentían que estaban libres de pecado. Pero ¿qué pasó Jesús? Jesús usó ahí el término que llamo yo muchas veces, que es el término de actuar como catalizador de toma de conciencia. Se dieron cuenta de que ellos también estaban siendo pecadores y estaban criticando el pecado, es decir, estaban haciendo culpables, todos estaban dándose cuenta y tomando conciencia y uniéndose a favor de que esa persona era culpable de haber hecho algo con respecto a su matrimonio o algo así, ¿sí? Entonces era culpable ella. ¿Qué pasa? Que ellos no estaban viendo de que ellos también sostenían eso en su mente por haber criticado y juzgado a esa persona. No estaban libres de pecado. Y eso es lo más jodido de la culpa, que te hace culpar al otro y sentirte totalmente satisfecho porque no lo estás viendo en ti mismo, ¿sí? Entonces la mente entra en una dinámica de culpable y víctima. Entonces yo soy la víctima y el culpable es el otro. Es como la dualidad. Cuanto más uno esté separado de la responsabilidad de que los dos tienen algo que ver en esta experiencia, mejor. Porque yo me separo de lo que tú estás sintiendo, de lo que a ti te está pasando, y yo soy el que soy la víctima. A mí me tienes que proteger. Yo soy realmente la que debe sentir perdón, la que merece la paz y la que merece el amor. ¿Por qué? Porque la otra polaridad es culpable, no merece el perdón, no merece la liberación, ha hecho algo mal. Y ahí es donde se ve realmente la doble disparidad, la doble negatividad con respecto a estos dos ámbitos, ¿sí? Entonces, alguien tiene que pagar y alguien tiene que ser castigado. Sí o sí, alguien tiene que pagar y alguien tiene que ser castigado. Y una de las herramientas más poderosas para darte cuenta de que esto no te lleva a ningún lado es el perdón. El perdón de todos tus pecados. El darte cuenta de que si todos somos seres humanos, todos merecen perdón. Si todos estamos conectados a lo que es la vida, todos somos seres vivos, sea el árbol, el pájaro, el gato, el vecino, quien sea, todos merecen perdón, todos merecen compasión, todos merecen una mirada. Y esto empieza por mirarlo desde tu propia vista, es decir, por ti mismo. Eso lo veremos en la parte de trascender este nivel de conciencia. Entonces, este nivel está muy ligado a la venganza, al odio moral y al deseo de retribución. Recordemos al final que es un estado de egoísmo, de mirar para uno mismo, brutal, porque realmente la energía es tan baja, la conciencia es tan baja, la vibración es tan baja, que no te vas a poner a replantear otro tipo de escenarios, otro tipo de causísticas, lo vas a asumir como si para ti fuese verdad. ¿Cómo se ve a Dios? 5. ¿Cómo se ve a Dios o a la espiritualidad en este nivel de conciencia? Pues ya te puedes preparar, porque en este nivel de conciencia no sales vivo. ¿Me explico? No sales vivo, estás jodido, vamos, ya para toda la vida. Entonces, desde la culpa, Dios suele verse como alguien que castiga, como alguien que es un juez, como alguien que exige penitencia, como alguien que exige resultados, como alguien que exige que me traigáis a los que han obrado mal, porque yo los castigaré y los mandaré a los infiernos y los quemaré y los mandaré al mismísimo infierno, al abismo.
Así se ve a Dios. Entonces, imagínate estar viviendo y viendo a Dios, supuestamente tu creador, supuestamente el que sostiene la vida, supuestamente el que nos ha dado todo esto que vemos en el mundo, desde el castigo, desde alguien que te va a criticar, desde alguien que puede juzgar, desde alguien que exige penitencia y exige que reconozcas tus fallos y tus errores y que obviamente cargues con ellos y obviamente que pagues por lo que has hecho. Hostia, una vida más jodida. Es una vida de absoluto castigo, una vida en la que realmente no tienes esperanza, de que no hay una cabida al perdón, al amor y a la liberación. Es una vida muy jodida. Entonces la espiritualidad se convierte en vivir desde el pecado, la vida es un castigo divino, necesito penitencia, y estás como constantemente haciendo actos que te liberen de este estado de penitencia. Sea ayunando, sea yendo a iglesia, sea reconociendo tus pecados, sea haciendo travesías o actos de peregrinación extremos, de la forma en la que sea, porque tú tienes que darte cuenta de que tú eres un pecador, de que tú mereces castigo, de que tú mereces ser culpable, y tienes que liberarte de alguna manera de todo esto. Entonces es una vida muy jodida. Es un Dios muy sádico, es un Dios muy crítico, es un Dios muy enfadado, es un Dios que te las tiene juradas, ¿sabes? Que te está viendo y encima te ha visto y te ha pillado. Te ha pillado ahí en bragas, te ha pillado en pañales. Entonces tienes que darte cuenta de que tú tienes que pagar, tú eres el culpable, tú mereces pagar por tus pecados. Y así es como vamos señalando a la gente, o así es como vamos viviendo en ocasiones cuando se nos despierta este estado que realmente es desesperanzador. Porque el autocastigo, el vivir desde este estado de culpa, no sirve ni a Dios ni a los demás. Con lo cual, ¿a quién está sirviendo? ¿A quién le está sirviendo realmente? Bueno, ¿cómo aparece en el cuerpo? 6. ¿Cómo se vive esto en el cuerpo? ¿Cómo se expresa en el cuerpo? ¿Sí? La culpa también se manifiesta con... Vale, aquí vamos a entrar en la parte de los chakras también, que también estamos hablando sobre ello. Este nivel de conciencia de la culpa normalmente se origina entre el chakra número 2 y el número 3. ¿Cuáles son? El del aparato reproductor, la zona baja, porque sientes mucha culpa ahí en ese estado, sientes culpa por haber obrado de un lado negativo, sientes culpa porque eso no tocaba hacer, sientes culpa por haber hecho algo mal, ¿sí? Y en la parte de la barriga, la parte del vientre, el chakra número 3, que es donde se encuentran las emociones, esto es nuestro centro emocional, donde se expresan o donde inician toda la parte de las emociones. Es como nuestro segundo cerebro. Pensamos que este es el más importante cuando todo inicia realmente en la parte del estómago. Primero lo sentimos en la parte del sacro, lo sentimos en la parte del estómago, del aparato intestinal, y ahí realmente es cuando la información se recibe de manera muy rápida y muy veloz a nuestras neuronas para procesar y tomar una decisión. Con lo cual la culpa normalmente se suele expresar en la parte del estómago y en ocasiones también en el pecho, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esta sensación energética se va a sentir en el estómago y en el pecho cuando nos sintamos culpables o cuando tengamos ganas de lanzar la culpa a otros, ¿vale? Se siente una sensación también como de peso emocional, como de mucha carga, de mucha densidad, como si tú tuvieses que estar soportando, ¿lo qué? El peso de la ley, el peso del juicio que Dios te ha hecho, que tú te has hecho y que la vida te ha hecho y que los otros, los demás, te la tienen jurada para siempre porque eres un pecador. ¿Me explico? Entonces es una energía baja, es un estrés crónico, es vivir un estado de preocupación constante. La culpa inconsciente a veces aparece como hay una propensión, hay una cierta tendencia a cometer accidentes, a querer como eliminarse de la vida, me explico, como a querer irse, con autosabotaje en la vida, con enfermedades psicosomáticas que suceden en este tipo de lugares. Por ejemplo, yo he tenido experiencias con familiares que han estado viviendo en este tipo de niveles y que de alguna manera han querido desaparecer de la vida porque se sienten muy culpables. La culpa, ten en cuenta que donde la carga, o cuando tú sostienes algo y sientes una carga muy pesada, normalmente ¿dónde la sientes? En la espalda. Claro, como la espalda carga todo eso, toda la energía va bajando, todo el peso de todo eso va bajando y cada vez te tiene más cansado, te tiene más adormecido, te tiene más liquidado absolutamente en la vida, con lo cual se va almacenando cada vez más y más y más en el cuerpo y se acaba sintiendo en la parte del vientre y en la parte del pecho, con lo cual cuidadito con esta energía, ¿sí? 7. ¿Cuáles son las dinámicas del ego y las conductas que normalmente tenemos a tender a realizar en nuestra vida? La primera y más importante, el autocastigo. Nos creemos merecedores de todo lo que nos pase porque tenemos algo que pagar, tenemos algo que cargar. ¿Por qué? Porque realmente hemos pecado, hemos obrado algo mal, estamos rotos y tenemos que pagar por ello, con lo cual nos vamos a castigar con ello. ¿Cómo?
Una crítica constante a nosotros mismos y a los demás y al mundo. Nos vamos a autosabotear con todas las bendiciones que nos da la vida, con los regalos, con las oportunidades, con las cosas que nos vienen, con las relaciones, con los recursos, con las oportunidades, con todo. Lo vamos a autosabotear todo. ¿Por qué? Porque somos culpables, tenemos que pagar y no nos merecemos nada que no sea eso. Y tercero, obviamente, te vas a privar de la felicidad, del placer, de vivir una buena vida, de sonreír, de pasarlo bien, de divertirte, de gozar, de alegrarte por las personas y estar en divertimento en la vida. ¿Me explico? No te vas a privar de todo eso, porque no te vas a creer merecedor de, porque tú tienes que ser culpable, tú tienes que cargar y por mi culpa, ya vas a estar todo el día autocastigándote, ¿sí? Segundo, la proyección. La culpa interna se proyecta, obviamente, la proyección es como en el cine, ¿vale? El proyector proyecta algo a la pantalla. La pantalla, en este caso, por poner el ejemplo que también pusimos en el otro nivel de conciencia, la pantalla actuaría como la otra persona. Vamos a culpar a otros. ¿Por qué? Porque no vamos a querer verlo nosotros mismos, porque no vamos a querer sentir eso en nuestro propio interior y porque no nos vamos a querer dar cuenta del error, del juicio que hemos hecho nosotros con respecto a la otra persona. Segundo, odiando a los malos. Recordemos que nos tenemos que ir a los extremos en estos niveles de conciencia. Entonces, si yo no lo veo, me voy al otro extremo, al otro polo, que merezca pagar en el nivel más alto, más sádico, más jodido, esa otra persona, que lo pague esa otra persona, porque se lo merece, porque ha hecho algo muy malo, ha hecho algo que no merece de perdón, que no merece de salvación, que no merece de amor. Y obviamente buscando justicia. En este tipo de niveles de conciencia se busca justicia, justicia para los malvados, justicia para la persona que ha hecho no sé qué crímenes, justicia para no sé qué otra persona que ha cometido estos actos impuros. Y así vamos todo el rato. Esto es una movida. Vivir la vida desde alguien que es culpable y alguien que es víctima, que el que pague sea solo uno, es de dementes, es de ignorantes y de personas que realmente tienen un bajo nivel de conciencia y que no saben realmente de que todo en la vida sirve, el bien más elevado sirve para algo y para tomar conciencia absolutamente todos. Porque si se nos está reflejando en la vida, por algo será, que nos encanta decir, oh, todo sucede para algo, pero solo en las mínimas cosas, como en los detalles pequeños, como en las cosas que son sincrónicas, en los numeritos, en diferentes experiencias que no se dan, en algún viaje que no se da, ahí sí, pero realmente cuando ocurren estas experiencias, ahí no. Ahí hay una separación, hay una segmentación y un posicionamiento. En todo realmente está sirviendo para que todos tomemos conciencia de los juicios que tenemos con respecto a nosotros mismos y a la vida y a los demás. Así que todo es un regalo. Entonces, aquí aparece el famoso juego del perpetrador y la víctima. A aquel que es culpable, a aquel que es el que ha ejecutado el error y es un pecador, y a aquel que es una víctima y hay que protegerla, y hay que cuidarla, y hay que mantenerla, y hay que darle cariño, y hay que tal. Entonces, claro, los dos, lo que nos estamos dando cuenta es que los dos tienen responsabilidad en esto, no culpa. ¿Me explico? Porque si nos basamos todo el rato en la narrativa de la culpa, nos perdemos. Nos perdemos porque no tenemos ni idea de quién tiene la culpa, porque no sabemos ni lo que es la culpa, ni cómo se gestiona, ni cómo aparece, ni cómo liberarnos de ella. Entonces el ego necesita esa narrativa para mantener. Recordemos que el ego tiene la narrativa de busca pero no hay, pero a la vez quiere continuar existiendo, continuar perpetrando ese estado, porque obtiene un beneficio oculto, porque le encanta estar en esa energía, porque siente que así tiene el control, porque siente que así sobrevive. Y así en todos los niveles de conciencia por debajo de 200. Desde la vergüenza que vimos en el anterior capítulo hasta el que veremos próximamente, que es el orgullo. Y por último, ha llegado el momento. Queridos y queridas, ha llegado el momento. Quiero invitarte a que te suscribas a este maravilloso canal, a que compartas este vídeo con las personas con las que pueden servir y a que continúes poniendo en los comentarios qué te ha parecido este vídeo y qué te gustaría que tratase en los próximos vídeos. Pero, mientras tanto, vamos a ir a la dualidad de la culpa, cuáles son los polos opuestos de la culpa, de manera sencilla y resumida, y cómo trascender este nivel de conciencia. Y la oración, para poder entregarnos, vamos a liberarnos de la culpa todos juntos, porque como bien hemos comentado, todos tenemos los niveles de conciencia y en algún momento se nos aparece en nuestra vida. Así que, la dualidad de la culpa. ¿En qué dualidad vive la culpa? Entre el inocente y el culpable, entre el bueno y el malo, entre el que ha cometido un crimen y en el que es la víctima de ese crimen. Entonces, en esa dualidad vive. ¿Qué pasa? Que en este momento podemos aprender. Podemos darnos cuenta de que hay aprendizaje en ambos lados. Y ahí es como hay un distanciamiento sano, positivo, de lo que es estar en ese estado de culpa. Los errores no son el pecado, simplemente son parte de ese proceso evolutivo. Recordemos que no dejamos de ser niños porque seamos adultos, sino que dejamos de ser niños cuando solo nos creemos que somos adultos. Ese es el tema.
que todos de alguna manera hay una parte inocente, hay una parte de niño, hay una parte de ignorancia, hay una parte de evolución en nuestro interior. Y eso no tiene nada que ver con el cuerpo, porque eso solo forma parte de la parte corporal, de la parte humana. Pero luego tenemos a la parte de la mente, de la conciencia, que sí evoluciona y que tenemos que darnos cuenta cuáles son esas partes de la psique humana. ¿Sí? Entonces, cuando ocurren este tipo de estados, simplemente es un proceso de evolución al que tenemos que darnos cuenta y actuar desde la humildad y desde ahí ver, oye, hay aprendizaje en ambos dos. Ahí vamos a ver lo famoso cuando ocurre algo en una relación de pareja que es, oh, aquí tenemos que escuchar las dos versiones. ¿Por qué en unos aspectos de la vida sí queremos escuchar las dos versiones? Y cuando parece que algo es como más gordo, más elevado, que merece más castigo, no vemos las dos verdades, no vemos los dos aspectos de la vida. La famosa dualidad, y eso es una bendición de poder ver los aprendizajes desde ambos puntos de vista. ¿Cómo trascendemos la culpa? La pregunta de preguntas que aquí se resuelve de manera sencilla, ya que es uno de los estados en los que al estar en esa densidad energética parece que es más difícil de liberar, pero créeme, no es más difícil. ¿Por qué? Porque no hay dificultad para los milagros, porque no hay dificultad para la liberación de tus problemas desde el punto de vista divino. Desde tu voluntad, si es tu voluntad, también es la de Dios. Lo que pasa es que se requiere de un proceso. Entonces, primer punto, recontextualizar el pasado. ¿Qué es esta palabreja de recontextualizar el pasado? Aquí hemos venido a explicarlo de manera simple y sencilla. Recontextualizar el pasado es que tú has interpretado el pasado, lo que sucedió con ese aspecto culposo, tanto de que te culpas a ti o culpas a otros, desde una interpretación, desde un nivel de conciencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a recontextualizarlo desde otro punto de vista, desde otra interpretación que sea positiva, que sea voluntaria y sobre todo que que sirva para un aprendizaje interno tuyo, para que tú evoluciones y tú realmente no te quedes estancado y atascado en ese punto de culpa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero tenemos que entender que hicimos lo que pudimos con los recursos, con la identidad y con las herramientas que teníamos a disposición en ese momento. Es decir, lo hicimos lo mejor que pudimos con los recursos que teníamos en ese momento. Fin. Ahora que eres adulto, que ha pasado tiempo, que tienes la voluntad de mejorarlo, puedes elegir de nuevo, puedes elegir verlo desde otro punto de vista. Tu yo actual puede ayudar a ese yo del pasado, a ese yo culposo, a ese yo que carga con esa culpa, a rescatar y a salir de ese estado de conciencia. No es huirlo, no es taparlo, no es olvidarlo, es verlo, es reconocerlo en ti. Es tomar conciencia de que tú te sientes así con respecto a un suceso de tu vida vinculado a un área de tu vida. Y así es como empezamos en este proceso, ¿de acuerdo? Tienes que tener la voluntad, la humildad y sobre todo la compasión contigo y la apertura para ver eso desde otro punto de vista. Porque el punto de vista inconsciente, el punto de vista desde la culpa, no lo quieres ver, mereces castigo, no eres un pecador y no mereces que se te libere. Entonces vamos a verlo desde otro yo más consciente. Vamos a dirigir la atención a verlo desde otro punto de vista. ¿Cómo empezamos? Con la humildad. Ser humildes y reconocer que cometimos un error juzgándonos así, que cometimos un error interpretando eso de esa manera, que cometimos un error juzgándonos y etiquetándonos de esa manera o lanzando eso, etiquetando o proyectando eso a otra persona. Punto número 2, perdonando. Mereces el perdón. Naciste perdonado, hermano. Naciste humilde, naciste puro, naciste inocente. Con lo cual, puedes elegir perdonar tanto a ti mismo como a la otra persona de ese acto. ¿Por qué? Porque todos estamos salvos. Todos merecemos el perdón. Y en última instancia, el perdón no es para la otra persona. El perdón es para ti. Porque el que perdona se libera primero. Entonces, el perdón, bueno, ¿cómo voy yo a perdonar a esa otra persona? ¿Cómo voy a pedir perdonar a ese sinvergüenza? ¿Cómo voy a perdonar yo? Pero si tú tienes que perdonar a la persona, tú tienes que perdonar los juicios que hiciste a esa persona, tú tienes que perdonar las creencias que tienes con esa persona, tú tienes que perdonar y liberar la energía condensada y atascada que tienes con respecto a esa persona, que son la que a ti te está haciendo sufrir. Eso es lo que tienes que perdonar. Y como consecuencia, al retirar los obstáculos, los pensamientos, los juicios, las ideas equivocadas y los sentimientos atascados que no te diste el permiso de sentir en tu interior y de reconocerlo, es que vas a ver inmediatamente a esa persona desde otro punto de vista. Porque entre ver a la persona como alguien culpable, a retirar todo eso y ver a la otra persona sin esa etiqueta, ahí es donde van a hacer a esa nueva percepción e interpretación de esa persona y esa experiencia. Si es que es así, mucho más sencillo de lo que parece. Y por último, tercero, la compasión, el ser compasivo contigo mismo. Coño, no mereces cargar todo eso por toda la vida. Lo hiciste lo mejor que pudiste, tienes derecho a cambiar. Tú también estás aprendiendo.
No eres aquí el sabelotodo que se las sabe todas. Mereces el perdón, mereces la liberación, mereces el amor, mereces ver eso desde otro punto de vista. Mereces cambiar. Te lo mereces. Solo por la identidad verdadera que eres, porque Dios te ha dado todo eso. Porque tú puedes liberarte. Si tú lo eliges, tienes la voluntad, tienes la humildad, quieres realizar el perdón, sobre todo quieres liberarte. Si quieres seguir estancado, continúa, dale, ahí culposo, sufriendo, jodido, atascado y recordándote ese suceso como algo traumático. ¿Me explico? Ahí está. Y algo muy importante también que comparte el doctor D. Hawkins es dejar de alimentar la historia de sufrimiento, ¿de acuerdo? Seguimos en la lavadora todo el rato de alimentar la misma historia de sufrimiento, de culpa, una y otra vez. Es como, deja de alimentar esa historia todo el rato. Recordemos que uno de los sustentos y los alimentos de todas las experiencias traumáticas es la narrativa, la historia, los pensamientos y las ideas que tenemos con respecto a eso. Lo cual, dale al botón de parar y deja de alimentar esa historia una y otra vez, de darle vueltas al mismo círculo, que el círculo está hecho. Vamos a ver el círculo desde otro punto de vista, desde otro prisma. Por eso los belenistas, los que hacen belenes, los de los maquetas o lo que sea, las hacen desde un punto de vista más amplio. Y tú ahí en la casa, esta casa... No, un punto de vista más amplio para ver el contexto completo, ¿de acuerdo? De hecho, revolcarse en la culpa también es ego. También es volver al mismo punto de vista. Es metértela, pero por otro lado. Simplemente. Vale. Entonces, esto ya lo hemos comentado, un proceso de perdón profundo y de liberación de percepciones erróneas, ¿vale? Aquí te recomiendo que vayas a un terapeuta, que vayas a un guía. Yo, por ejemplo, me dedico a hacer ese tipo de procesos profundos, sobre todo en el máster de Expande tu relación, en el que expandimos tu relación interna, tu relación con Dios y tu relación con las relaciones, con el mundo, con las otras personas. Haces un proceso de desprogramación, haces un proceso de comprensión mental y haces un proceso de aprender cuál es esa identidad elevada que se da cuenta más desde otro punto de vista más amplio todo lo que va sucediendo en su vida y obviamente todos los niveles de conciencia para liberarse, para ser libre, para volver a elegir de nuevo. Así que esta es una de las recomendaciones. Aceptación y humildad son las que liberan la carga. Cuando tú aceptas la experiencia tal como fue, no la etiquetas solo con la culpa. Aceptas que eso es lo que sucedió. Aceptas radicalmente que eso es lo que pasó, de que sirvió para algo, de que sirvió para tomar conciencia, para algún aprendizaje, de que hay algo que quizás tú no estés viendo, humildad, y que simplemente, oye, hay otra comprensión más elevada que se requiere en ese momento. Y luego simplemente sentido del humor. Que aquí rompemos absolutamente con todo. El sentido del humor, lo que nos permite, quizás no en una primera fase, ¿de acuerdo? Pero sí en una segunda, nos permite recordar desde el humor, desde la gracia, desde la risa, y nos permite restar importancia, restar valor, restar energía y restar identidad a ese suceso. Y esto lo hacen muy bien los humoristas. Cuando vas a una sesión de humorista, a un monólogo, lo que sea, ahí es como que todo está permitido, todo es válido. Ahí ya no hay tanta culpa, ya no hay tanto jugo, ya no hay tanto beneficio que extraer de la vergüenza, de la culpa, del sufrimiento. ¿Por qué? Porque te da risa. Te das cuenta de que tú mismo te puedes reír de todas esas experiencias y de que cuando tú te rías, cuando los demás sacan todas esas experiencias a relucir, tú ya te has reído, tú ya has reconocido, tú ya has visto todo eso primero en ti, con lo cual así te das cuenta de que de alguna manera nadie puede hacerte absolutamente nada. Así que hermanos, para cerrar, lo que hiciste no te define. La culpa te dice, lo que hiciste te define, lo que hiciste es lo que eres, lo que hiciste es lo que tienes que cargar, lo que hiciste no te define, hermano. Puedes liberarte, puedes ser humilde y tener la voluntad de entregarlo todo a Dios. Así que quiero que te prepares en una posición cómoda porque esta parte de aprendizaje de la culpa la vamos a entregar. Así que vamos allá. Primero responde, ¿tienes la voluntad de entregar esa sensación de culpa a Dios? Vamos allá, hermanos. Vamos a conectar con este espacio presente. Vamos a bajar revoluciones. Inhalamos. Exhalamos y cerramos los ojos. Volvemos a inhalar. Exhalamos. Y quiero que traigas a tu mente una experiencia en la que te has sentido culpable en tu vida. Una experiencia con tu familia, una experiencia con las relaciones de pareja, una experiencia de culpa en tu trabajo, una experiencia de culpa que para ti sientas que la cargas, que no te puedes liberar de ella, que la sientes muy presente y que te sientes muy culpable por ello. Como que realmente cometiste un error. ¿Sí? Y cuando tengas esa experiencia detectada, por cierto, puedes repetir esta meditación, esta oración cuando lo requieras, simplemente quiero que la visualices en tu interior, la visualices en tu mente y la reproduzcas, le des al botón de play.
y ves a cabo cómo estabas vestido, cómo olía, qué veías a tu alrededor, qué personas estaban en esa experiencia, lo que hiciste, lo que dijiste, lo que estabas percibiendo. Y quiero que veas esa experiencia pasar por todo tu interior. Y cada vez tu energía va a ir activando en tu interior toda esa sensación, toda esa energía, todas esas emociones. Esa emoción de culpa, esa sensación de culpa en tu interior. Y ahora dejes a un lado esa historia, esa narrativa, y le prestes atención a esa energía que está en tu interior, ahora activa en tu cuerpo. La puedes ver en tu cuerpo. ¿Dónde está esa energía? Y simplemente la veas, la tengas ahí localizada simplemente, ¿sí? Y ahora simplemente vas a repetir detrás de mí esta oración o, si así lo prefieres, estaré en silencio y abrirte a recibir esta maravillosa oración de liberación. Me encuentro en esta situación en la que no sé a dónde ir, en la que no sé cómo resolver esta situación. No sé quién ser, no sé qué decisión tomar. Me siento culpable. Siento que debo cargar esta culpa por el error que cometí. No merezco el perdón ni la liberación. Merezco pagar por lo que hice. Este castigo me perseguirá toda la vida. Es algo que no merece el perdón. Pero también reconozco que la carga es muy poderosa, que la carga es muy grande. Y de alguna manera siento que es el momento de liberarme de ella. Es por eso que vengo a ti, Padre. Vengo a ti, Padre amado, para que me ayudes en este momento. Porque yo solo no puedo liberarme de toda esta carga, de esta culpa que siento en mi interior. He sentido, he percibido, he pensado por muchos momentos que esta culpa me enterraría, que debo de cargar con esto por la eternidad, que debo de vagar por el mundo sintiéndome así por lo que hice, y que no merezco tu libertad y tu liberación. Pero ya no puedo más, Padre, ya no puedo más cargar con esto. Es muy pesada, muy dolorosa, muy temerosa. Ya no quiero seguir sosteniendo esto en mi mente. Ya no quiero seguir sintiéndome así. Ya no quiero seguir percibiéndome así. Ya no quiero verte y ver al mundo así. Es por eso que acudo a ti, para que tú me liberes, Padre. Te entrego la culpa que siento por el acto que cometí. Te entrego la idea equivocada de que merezco ser culpable por el resto de mi vida. Te entrego la falsa creencia de que merezco cargar con la culpa toda mi vida por lo que hice. Te entrego la falsa percepción y la culpa que siento, porque yo soy el error más grande, pues yo soy el que lo cometí. Te entrego la falsa creencia de que las otras personas pueden ser culpables, de que alguien puede ser culpable, de que el mundo es un lugar temeroso que constantemente me señala y me castiga por lo que hice y por lo que fui. Te entrego la falsa creencia de que la culpa entierra tu liberación, Padre. Te entrego la falsa creencia de que la culpa me impide conectar con el amor, de que la culpa bloquea el amor. Y así es, Padre. Eso es todo lo que he estado creyendo en mi vida. Eso es todo lo que he estado cargando durante todo este tiempo. Te entrego la falsa creencia de que mi presente se puede ver manchado por esta culpa. Por encima de todo me abro a ver el milagro. Por encima de todo me abro a ver esto desde otro punto de vista. Por encima de todo me abro al perdón. Reconozco que soy inocente. Reconozco totalmente humilde de que hice lo mejor que pude con los recursos que tenía, con el nivel de conciencia que tenía y con la energía y la ignorancia que tenía en ese momento. Acepto radicalmente esa experiencia.
y me abro a verla desde otro punto de vista, desde tu visión, Padre. Me abro a verla desde tu visión. Es mi voluntad verla con amor. Es mi voluntad ver el milagro. Es mi voluntad liberarme de esta experiencia. Por eso, libero a todas las personas con las que me relacioné en esa experiencia. Me libero y os libero. Libero al mundo de toda percepción equivocada de culpa. Y me entrego completamente a tu voluntad, Padre. Pues solo tú me liberas. Pues solo tú me amas. Pues solo tú eres la luz que ilumina mi ser. Inhalamos. Y exhalamos. Es por eso que declaro en este instante que soy un ser infinito. No sujeto a la culpa. No sujeto al castigo. No sujeto al autosabotaje. No sujeto al pecado. Pues el milagro entra en mi mente. Soy libre. Soy inocente. Soy amado por ti. Soy restaurado por ti. Soy iluminado por ti. Soy alegre, próspero, abundante, exitoso y exitosa, liberada, comprendida, abrazada por ti, Padre. Me abro a recibir tu amor, me abro a recibir tu compasión, me abro a recibir tu gozo, me abro a recibir tu gloria, me abro a recibir tu amor y tu luz, me abro a recibir el abrazo de la libertad y de la liberación. Inhalamos. Haz en mi segunda voluntad. Me abro a vivir desde la inocencia, desde la humildad y desde la voluntad de Dios. Amén. Y ahora podrás darte cuenta de que esa experiencia, esas personas y el mundo lo estás viendo desde la responsabilidad, desde el amor, desde la humildad, desde la sabiduría y desde el gozo. Gracias por estar en este vídeo. Espero que haya sido de utilidad. Ha sido magnífico estar este ratito contigo. Recuerda suscribirte al canal. Recuerda que van a seguir habiendo más vídeos. Comenta en los comentarios qué te ha parecido esta maravillosa oración de liberación. Y recuerda seguirme en imanol.cb, que es ahí donde comparto el contenido de manera más cercana, de manera más gozosa. Y bueno, el máster de Expande tu Relación está abierto a todas las personas que así lo requieran. Te mando un abrazo, nos vemos en los próximos episodios. Bendiciones, nos vemos en el próximo.